Hola hermanos, muy buenos días a todos que están aquí y los que nos siguen fielmente acompañando desde lejos, de cualquier lado del mundo. ¿Okay? Antes de comenzar aquí a meditar en la palabra de Dios, es necesario explicarles algunas cosas. Por ejemplo, hoy es el último día que nosotros estamos congregándonos públicamente sin el pase de movilidad. Hay más personas que quedaron fuera que dentro hoy día. Y mucha gente preguntando por qué se agotaron los cupos, por eso. Porque hay una orientación de la Subsecretaría de Temas Religiosos del gobierno orientando que todo culto sea con mascarillas, que se cumpla todas las precauciones y además pase de movilidad. Y los niños también son contados en eso. Y desde 1 de noviembre, todos los niños de 12 años hacia arriba necesitan tener el pase de movilidad. Para que ustedes sepan, para que nosotros, hoy día creo que tenemos aquí, no sé, 90, 100 personas, más o menos. Y si nosotros abrimos con el pase de movilidad, próximo domingo, llegamos casi al doble por el espacio. Entonces fue una decisión difícil, pero necesaria. También para que la iglesia pueda acoger mucho más personas. Entonces, esta es la explicación para que tú pongas en tu agenda llegar más temprano para el culto, porque los diáconos van a tener que revisar los pases de movilidad. Esperamos que eso sea temporario. Esperamos superar esta pandemia. Esperamos que todo eso pase lo más pronto posible. Mientras tanto, la iglesia tiene que ser valiente, pero también tiene que ser prudente, como el Señor Jesús nos enseña. ¿Ok? Bueno, les invito a que abramos la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Romanos 12, nosotros estamos hace tiempo en una serie de estudios hablando de la sabiduría para enfrentar los tiempos de manera que agrada a Dios. Y hoy vamos a hablar de cómo ser un creyente en un mundo incrédulo. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios en el siglo XXI y delante de los desafíos que estamos viviendo? Palabra de Dios en Romanos capítulo 12, son dos versículos muy conocidos. Romanos 12, versículo 1 y 2. Dicen lo siguiente, estos dos versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, bendícenos con tu palabra en esta mañana. Somos siervos tuyos. Como hemos orado hoy, Señor, que tú seas exaltado en medio nuestro. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo podemos vivir en medio a un mundo, a un sistema que tiene valores tan agresivos que pasa a ser un tremendo desafío para nuestros hogares? Porque nuestra lucha es enseñar a nuestros hijos la verdad. Y por otro lado, el mundo está tratando de desconstruir en nuestros hijos esta verdad. Y con mucho más estrategias que nosotros. Hay varios ejemplos que podríamos dar. Matrimonio, infidelidad, marxismo cultural, ideologías. ¿Cómo un verdadero cristiano puede ser
parte de una ideología contra la propia vida. Estamos hablando de aborto. ¿Cómo nosotros debemos evaluar, por ejemplo, los candidatos? Estamos a las vísperas de una elección quizás de las más estratégicas de la historia de este país. ¿Cómo vota un cristiano? No, pastor, no hablemos de política porque este es un temazo. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Es la palabra de Dios, la fuente de autoridad última. Y nos enseña cómo debemos vivir. Nosotros somos llamados a contextualización, ¿cierto? Pero tenemos un límite. ¿Cuál es el límite? El pecado. Pero ¿cuánto tiempo estamos gastando enseñando a nuestros hijos la verdad? Y nuestros hijos están expuestos a estas ideologías, están expuestos a otras enseñanzas que están tratando de desconstruir, por ejemplo, el valor del matrimonio, la forma del matrimonio. O, ¿sabe qué? Tú puedes hacer lo que quieras en tu trabajo, no importa cómo trataste a las personas, desde que tus propósitos se cumplan y que logres llegar a donde quieras, sin importar las personas que quedaron por el camino. Hay una pregunta que a mí siempre me la hacen. Pastor, ¿cómo sé que una persona verdaderamente es cristiana? ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Ya hiciste esta pregunta? Hay cosas que son muy subjetivas, que están dentro del corazón, pero hay cosas que son muy sencillas. Por ejemplo, ¿cómo lidias con el pecado? Porque todos pecamos, pero ¿cómo reaccionamos al pecado? El cristiano verdadero sufre cuando peca, llora, lucha contra el pecado. El pecado no es normal, el pecado ya no es más bienvenido. Así también reconocemos un cristiano. La vida que está siendo en constante transformación. Vemos el impacto de una vida transformada, que está siendo transformada por el Evangelio. Yo doy gracias a Dios porque mi oración era: Señor, nosotros necesitamos nuevos convertidos en esta iglesia, personas que tengan experiencia de conversión. Y estoy haciendo catecúmenos hoy día con 15 personas nuevas. Y es hermoso ver la conversión. Algo que nosotros no somos capaces de hacer. No somos capaces de hacer. Podemos tener una bella estructura, podemos tener el mejor streaming de transmisión, podemos tener una tremenda ubicación, pero tenemos que entender que ese evangelio, el evangelio, es el poder de Dios. Dios transforma vidas. Nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro desafío es predicar, proclamar, hacer la palabra de Dios, o el mismo Dios, conocido por medio de su palabra. Bueno, hemos leído un texto conocido. Justamente Pablo está hablando de estas cosas. ¿Cómo reconocer a un verdadero cristiano? Pablo va a hablar en este texto del proceso de una vida de santificación. Y él dice que esta santificación es un proceso. Pero antes hay algunos datos de este contexto de Romanos que quisiera compartir con ustedes. Pablo escribe esta carta para mostrar a la iglesia de Roma, exponer a la iglesia el verdadero evangelio. Pablo no conocía personalmente la iglesia de Roma. Pablo tenía el plan de llegar en Roma de una manera estratégica y extraordinaria, pero Dios cambia todo eso, y el plan de Dios es que Pablo llegue preso en Roma. Nosotros hacemos planes, pero al final del día el hombre dispone. ¿Cómo es? El hombre propone y Dios dispone. La voluntad de Dios. El Señor tiene siempre la última palabra y siempre hace lo mejor para nosotros, aún
cuando aparentemente duele. No logramos entender, pero el Señor sabe siempre lo que está haciendo y cómo está haciendo. Pablo posiblemente escribió esta carta desde Grecia, en el año 57 después de Cristo. Posiblemente estaba en Corinto al final del tercer viaje misionero. Tiene varios propósitos, como presentar el Evangelio, hablar de la justificación por fe, unificar los dos grupos que están dentro de la iglesia, cristianos judíos y cristianos gentiles. Es decir, los judíos que conocieron a Cristo, se entregaron a Él, con los gentílicos que ahora forman parte de una misma iglesia, que tenían diferencias, pero ahora tienen en común este evangelio y esta nueva vida. Entonces está afinando las diferencias culturales, personales, familiares, diciendo, no es la Biblia, el evangelio que se moldea a la cultura, es la cultura que se moldea a la Biblia. Entonces ahora aquí somos todos iguales. Eso que Pablo también está haciendo. Pablo tiene un motivo teológico: mostrar la centralidad del Evangelio para la iglesia del Señor. Un motivo doctrinal: justificación por fe, salvación en Cristo, censurando herejías que se acercaban a la iglesia en el epicentro del imperio romano, la ciudad de Roma. Tiene un motivo eclesiástico: buscar la comunión entre cristianos gentiles y judíos, cristianos judíos. Tiene un motivo misionero: Pablo se prepara para ir a Roma y está preparando la iglesia para su llegada, para que la iglesia de Roma enviara a Pablo a España. Pablo quería predicar el evangelio en España. Entonces él dice, este es el evangelio que quiero predicar. Ustedes ayúdenme, envíenme a España. Era su plan. Esta epístola tiene 16 capítulos. Es quizás el más grande tratado teológico de toda la Biblia. Es la carta más teológica, con muchas enseñanzas, doctrinas maravillosas, extraordinarias, un bálsamo para el conocimiento y para la fe. Todo cristiano debería saber el bosquejo de esta carta. Todo cristiano debiese saber qué es lo que dice el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, 11, 12, 13, 14, 15. De hecho, una buena pregunta ahí para los candidatos al Sagrado Ministerio es, dame un bosquejo de Romanos. A mí me pasó eso. Así que a los que se están preparando ahí, tome nota. Aquí hay dos líneas paralelas en estos 16 capítulos. Primero, todos los capítulos, los 16 capítulos de Romanos apuntan para la finalidad de la iglesia y para la prioridad de la iglesia. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia y cuál es la prioridad de la iglesia? Pablo habla de eso en los 16 capítulos. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia, pastor? ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? La finalidad de la iglesia es la gloria de Dios. Existimos para la gloria de Dios. Servimos para la gloria de Dios. Cultuamos para la gloria de Dios. Trabajamos para la gloria de Dios. Comamos, bebamos o hacemos cualquier otra cosa. Hacemos todo para la gloria de Dios. ¿Y cuál es la prioridad de la iglesia? Anunciar el evangelio. ¿Qué es lo que es el evangelio? ¿Quién es Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo hizo por nosotros? Ahí está el corazón del evangelio. Y la iglesia tiene que proclamar el evangelio. ¿Cómo nosotros como iglesia local hemos entendido la mejor manera de anunciar el evangelio? Plantando iglesias, apoyando la llegada de un seminario reformado, un seminario consistente en este país. Y que no fuera solamente bendición para Chile, sino para toda Latinoamérica. Tenemos un seminario que tiene alumnos de todo lado, que el director del seminario es una persona de esta iglesia, que fue enviada al seminario, regresó del seminario, está en preparación para la ordenación al Sagrado Ministerio y ahora está con el gran desafío de liderar este seminario. ¿Por qué? Porque necesitamos formar pastores que conozcan la palabra. ¿Solamente los pastores pueden estudiar en este seminario? No, todos que quieren conocer más para servir mejor a nuestro Dios. Entonces,
¿Por qué nosotros elegimos este texto? Porque aquí Pablo habla de un proceso, de una vida de santificación. Vamos a ver rápidamente este proceso. Pablo dice, así que no podemos seguir estudiando este texto sin considerar el contexto, porque Pablo está haciendo una conexión. Así que, ¿qué? ¿De qué se trata? A veces nosotros que estamos dirigiendo el culto acá, vamos a una pregunta del catecismo y dice, bueno, entonces, ¿qué significan estas cosas? Y nosotros, ¿qué cosa? Hay que volver a la pregunta anterior, si no, no vamos a entender esa. Aquí pasa lo mismo. Así que esta epístola del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo habló de las doctrinas de la gracia, de todo lo que Cristo hizo por amor de nosotros. Habló de tantas y tantas cosas, tantos y tantos detalles. Habló de la justificación, habló de que todos somos pecadores, habló de la adopción, habló de la justificación, habló de la identificación, de la santificación, habló del futuro de Israel, habló del presente de la iglesia, habló de cómo nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Habló de tantas cosas que llegan en el capítulo 11, del versículo 33 al versículo 36. Si tú vuelves a tu página en la Biblia, Pablo explota de alabanza. Wow, oh profundidad del conocimiento. Dios es incomparable. Wow, él no logró seguir. Él tiene que detenerse para alabar, para adorar este Dios grandioso, incomparable. Entonces está hablando mucho de doctrina aquí. Y en el capítulo 12 comienza a hablar de la sección práctica. Es como si dijera, ok, hemos estudiado todo eso, pero ¿cómo ponemos en práctica eso? Del capítulo 12 al 16, sección práctica de la epístola de Pablo a los romanos. ¿Qué hacemos con eso? Y la primera enseñanza que sacamos de aquí, no es suficiente que tengamos buena teología. Y nosotros tenemos una buena teología, la iglesia reformada. Pero si la teología no desce de la mente al corazón e impacta nuestra manera de vivir, no sirve para nada. Ortodoxia y ortopraxia, cómo creemos y cómo vivimos. Y Pablo habla del equilibrio entre estas cosas. Y está hablando del proceso entonces de una vida de consagración. Pablo aquí va a hablar de 4 cosas. Origen del proceso, la meta, el blanco, el propósito. Va a hablar del medio por el cual este proceso se da. Y va a hablar del fin, la finalidad de este proceso. Estas 4 cosas. Y la primera enseñanza es origen. ¿Cuál es el origen del proceso? Él dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os amonesto, Pablo utiliza esta palabra, con la autoridad apostólica. Y amonestar no es retar. No es llamar la atención, como mucha gente piensa. Amonestar es poner al lado para fortalecer, para animar, para motivar. Y Pablo está haciendo eso. Os ruego, basado en las misericordias de Dios. Origen del proceso de santificación, las misericordias de Dios. No podemos ser santos sin entender algo que se llama ordo salutis, orden de salvación. ¿Cómo se da la salvación en el tiempo? Comienza en la eternidad, con la presencia de Dios, con la elección, con la predestinación. Y se entre la línea del tiempo con el llamado externo, interno, vocación eficaz. Cuando Dios me llama, yo escucho el evangelio externo y el Espíritu Santo aplica internamente en mi corazón. Eso se llama llamado eficaz o interno. Cuando yo ya no puedo más resistir a la voz de Dios. Todo eso Pablo llama de misericordia de Dios. Tú y yo no podemos entrar y está inserto en un proceso de santificación sin desconsiderar el comienzo de todo eso. Y estos procesos y este proceso que estamos todos nosotros viviendo, si verdaderamente Cristo es Señor de nuestros corazones, parten de la misericordia de Dios. El Dios que puso su corazón en mi miseria
Eso significa misericordia. Cordia, cardía, mísero. Dos palabras. Las misericordias de Dios es cuando Dios no me da lo que yo merezco. Debería recibir castigo eterno y no recibo. Esto no es gracia, esto es misericordia. Todas las obras de la gracia, salvación, regeneración, santificación, glorificación, justificación, Pablo llama de misericordia. Dios es el protagonista, agente. Nosotros somos solamente objetos de la gracia. Primera enseñanza. Origen del proceso, misericordia de Dios. Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el blanco de este proceso? ¿Para dónde debo mirar? Dice Pablo aquí. Dice que, versículo 1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. La misma palabra utilizada en el Antiguo Testamento para cuando los sacerdotes presentaban la ofrenda, el cordero. Ahora Pablo hace un contraste entre el sacrificio antiguo en el Antiguo Testamento, que ya no es más necesario, pero Pablo dice ahora el sacrificio, ahora la ofrenda soy yo. Yo. Y dice sacrificio vivo, no más muerto. Aquí hay un corazón que funciona. Aquí hay sangre en las venas. Aquí hay lucha constante. Estoy vivo y estoy delante de Dios todo día, todos los días, en un altar. Y yo ofrezco algo a Dios. ¿Sobra o todo? Entonces Pablo está diciendo que el verdadero creyente, que antes servía con su cuerpo al pecado, él dice eso en Romanos 6, ahora dice que todo cambia, no más al pecado. Pablo dice, luego ya no vivo yo más, pero Cristo vive en mí. Hay un cambio. Ahora mi vida es un sacrificio para la gloria de Dios. La ofrenda, como dijo el presbítero Luis, es el corazón para Dios. Y en este proceso, ¿qué es lo que estoy dando a Dios? ¿Cómo? Y dice que este sacrificio es vivo, pero dice también que es santo. Santo porque fue apartado y es exclusivo para Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Tú no puedes dar la mitad para Dios, la mitad para el mundo. Es todo o nada. Y está inserto en un proceso de santificación, es entender para quién vivo. Pablo dice, este sacrificio es para Dios. Es para Dios. Tenemos que vivir para Dios y no para nosotros mismos. Pero dice que este sacrificio es vivo, es santo y es agradable a Dios. Esta palabra agradable puede sonar un poco rara, porque la palabra agradable es la misma palabra para aceptable. Es decir, luego, lo que agrada a Dios es aceptable para Dios. Eso Pablo está diciendo. Hay cosas que al principio no nos gustan, pero agrada a Dios. A veces tenemos que decir no para la gloria de Dios, mortificando nuestras pasiones. Pero a mí no me gusta eso, pero a Dios le gusta, es lo mejor, está en su palabra, es mandamiento, es obediencia. ¿No es eso que enseñamos a nuestros hijos? Yo traje unos huevos de chocolate de Brasil a mi hijo, 8, guardado, escondido, y el caballero descubrió. Subió, escaló, impresionante. No hay escondite, no hay nada más. Entonces enseñamos, oye, papá tiene que autorizar. No puede comer toda la vez. Hay reglas, hay enseñanza. Pero a mí me gusta, yo sé que a ti te gusta, pero hay límites. Eso pasa con nosotros en otras dimensiones. No es agradable esperar.
porque es importante, es necesario. El sacrificio tiene que ser vivo, santo y agradable a Dios. Después habla del el modo, cómo nosotros podemos tener una vida santa. ¿Cuál es el medio? Pablo hace algo extraordinario. Dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, es decir, no tomen la forma de este mundo, porque lo que el mundo está haciendo es como poner la horma, ¿cómo se dice? El molde, donde uno hace el queque, pone ahí, si es redondo sale redondo, si es cuadrado sale cuadrado. Eso que Pablo está utilizando acá. Si nosotros permitimos que el mundo formatee nuestros hijos, va a ser como el mundo. Entonces somos llamados a ser, no sé cuál palabra utilizar, anticonformistas, inconformistas. Dice, no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, a los patrones de este mundo, a los valores de este mundo. No, somos distintos, somos diferentes. Enseñamos aún que sea diferente de todo que el mundo enseña. Enseñamos la palabra de Dios. Pasan los tiempos. El mundo puede cambiar, volcarse. El mundo puede ponerse loco. Nosotros seguimos creyendo en la palabra de Dios. Y nuestro patrón está aquí. Y puede que cada vez menos personas en el mundo sean obedientes a la palabra de Dios. Pero quiero decir una cosa. Mi decisión delante de Dios con toda humildad es la misma que tomó Josué años y años, siglos y siglos atrás. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es la mejor decisión que una persona puede tomar. Hay muchas decisiones, pero esta es la primera. ¿A quién vamos a servir? Pablo dice que no hay modo de tener una vida santa sin que la mente sea transformada. Él utiliza la palabra renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra aquí es nous, que significa mente. En un tiempo de los filósofos, en que la mente era el cerne de la humanidad, Pablo la toma, la derriba, la reduce a la depravación total. Y dice, esta mente que ustedes están adorando está corrompida, afectada por el pecado y necesita ser transformada. Hermanos, las grandes batallas se dan aquí, en la mente. Por eso la mente necesita ser transformada. Lo que sembramos aquí, cosechamos en la vida. Hay personas que no duermen. Hay personas que están prendidas 24 horas, que están en una locura porque la mente está colapsando. Y la Biblia dice que no debemos estar afanados, porque la paz de Dios que guarda nuestra mente nos guardará y nos da paz. David está diciendo, yo me acuesto en paz porque confío en Dios y luego duermo. ¿Y por qué la gente no experimenta eso? Porque la mente está expuesta a una locura de informaciones antibíblicas, valores, enseñanzas que nos están tratando de apartar de Dios, alejarnos de Dios. Esta es la lucha tremenda. Esta mente necesita ser transformada. Pablo está diciendo eso. Y la palabra que Pablo utiliza aquí de esta transformación es lo que pasa con la mariposa, metamorfosis, que sale tiene la misma esencia, pero se transforma. Es un proceso de fealdad a una belleza. Pablo está diciendo que nosotros, antiguamente, el pecado traía esta suciedad en nosotros, esto feo, y la santificación nos está transformando de gloria en gloria, como hemos cantado. Hoy día pregunté a una persona, ¿Cristo entró en su corazón de verdad? ¿Él es el Señor? ¿Cómo podemos saber de eso? Y el esposo después dice, la transformación es otra persona. Metamorfosis, transformación.
John Stott dijo que Dios nos dio en Cristo una nueva mente, la mente de Cristo para ganar otras mentes para Cristo. Hay mucho que hablar de eso, pero este texto termina hablando en el versículo 2, el propósito, la finalidad por el cual estamos en este proceso, que tiene origen en las misericordias de Dios, que tiene como meta presentar nuestros cuerpos a Dios para la gloria de Dios, que el medio por el cual ese proceso se ejecuta es por mente transformada, y cuál es la finalidad, qué es lo que experimentaremos si estamos en este proceso. Pablo dice, la voluntad de Dios. Vamos a vivir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, Cristian, siempre. ¿Y cuando es dolorosa? Cuando sufrimos. ¿Es buena igual? No sé si en Chile, pero en Brasil, creo que les conté, había una cuestión rara que uno tenía que tomar aceite de hígado de bacalao. Horrible, emulsión de escote, algo así. Terrible. Mi mamá, oye, este es bueno. Y yo ponía en la boca, bueno, ¿bueno para qué? Terrible, pero era bueno. Nosotros pasábamos mercholate, que era una cuestión cuando uno se lesionaba, heridas, y esto era una locura. Era mejor un cuchillo, un disparo, que pasar esta cuestión. Era como alcohol y una herida abierta. No, es bueno. Y filosóficamente tuve que aprender que una palabra tiene varios sentidos. Bueno, la voluntad de Dios es buena. Aun cuando tenemos que pasar por pérdidas, enfermedades, muerte, pérdida de trabajo, fracasos personales, laborales. A veces Dios nos va a quitar cosas aquí para no nos matar allá. Es duro lo que estoy diciendo, pero Dios sabe lo que está haciendo, siempre. ¿Sabe por qué la voluntad de Dios es buena? Porque Dios es bueno. Y todo que parte de Dios esencialmente es bueno. Es imposible que Dios haga cualquier cosa mala, porque va en contra de su propia naturaleza perfecta. Y es el otro punto, la voluntad de Dios es buena, agradable. David dijo, me agrada hacer tu voluntad. Cristo dijo, Señor, está muy difícil. Si quieres, pasa esta copa, pero haz tu voluntad. Es agradable, primero a Dios. Después, puede que pase el tiempo y yo logre entender por qué. De muchas cosas, pero es agradable. Lo que Dios está haciendo tiene un propósito, que al final Dios se llevará toda la gloria y al final nosotros seguimos fortalecidos, siempre, siempre. Aun cuando el diagnóstico no es bueno, aun cuando tenemos que lidiar con las malas noticias. Aquí hay un tema de fe. O confiamos o no confiamos en Dios. Es un tema de fe. Dice que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque es de Dios y Dios es perfecto. Todo que Dios hace es perfecto. Yo tuve que hablar eso con mi mamá cuando estamos hablando de la muerte de mi hermana. Y ella no lograba cuadrar la voluntad perfecta de Dios en la muerte de su hijita. Y yo no tengo las respuestas objetivas para todo. Pero sí una cosa puedo afirmar. Dios es digno de toda confianza. Él sabe lo que hace. Yo no entiendo todo. Si yo entendiera la mente de Dios, Él dejaría de ser Dios. Soy un humano, pecador, miserable, afectado por el pecado, con una mente limitada, tratando de entender una mente eterna. Te quiero decir hoy, en el nombre del Señor Jesús, que la voluntad de Dios es perfecta para ti y para mí. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso?
necesitamos aplicar nuestros corazones a esta verdad. Estamos en un proceso de santificación. Vivimos para Dios y para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo debo vivir? Entendiendo que tu mente necesita ser fortalecida. ¿Cómo? Meditando en la palabra, orando, leyendo buenos libros, asistiendo a la escuela dominical. El pastor está predicando. ¿Dónde está el cuaderno? ¿Dónde está el lápiz para anotar la referencia, la pregunta? Tenemos que estudiar, hermanos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Mente transformada. Y nuestra mente está ocupada en todo tiempo pensando: ¿cómo puedo glorificar más a Dios por medio de mi vida? ¿Dónde soy más útil? Y por fin, la característica esencial de un regenerado en Cristo es una vida consagrada de santificación a través de la transformación de la mente, y el fin, experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Oremos. Padre, tantas gracias te damos, porque estamos en un proceso de santificación, no porque somos buenos, porque fuimos alcanzados por tu misericordia y por tu gracia. Ha sido difícil, Señor, muy difícil. Honestamente confesamos que hemos fracasado muchas veces. No hemos sido diligentes muchas veces. Pero hoy queremos confesar, Señor, que te necesitamos. Esta mente es tuya y este cuerpo es tuyo. Todo es tuyo, Señor. Queremos vivir para ti. Heme aquí, Señor. Aquí están tus hijos. Queremos, oh Dios, glorificarte a ti. Ayúdanos a vivir tu voluntad, a estar en el centro de tu voluntad. Gracias porque todo eso es posible por medio de la obra de Cristo. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.